Al optar por abandonar mi vida anterior, llena de ruido, apresuramiento y rutina, nunca pensé que el silencio pudiera resultar tan abrumador. Esa mañana nublada, di el último portazo a mi piso, mientras los pitidos y el bullicio de la ciudad seguían resonando en mis pensamientos. En ese lugar me hallaba, erguido, sosteniendo una valija en una mano y la correa de mi mascota en la otra, enfrentando el silencio que me envolvía, mientras Lucky, mi leal acompañante, tiraba con alegría de la correa. Una pregunta silenciosa cruzó mi mente. ¿Qué tal si me equivoqué? Siempre he deseado escapar del caos, pero como suele decirse, resulta más fácil imaginarlo que hacerlo realidad. Después de vender mi coche, empaquetar mis cosas en 4 cajas y alquilar una casa en un pequeño pueblo donde nadie me conocía, mi vida había experimentado un cambio significativo. Al iniciar la mudanza, el cielo lucía cubierto de nubes y una lluvia ligera parecía querer obstaculizar mi progreso, sin opción de dar marcha atrás. Al llegar a casa, me topé de frente con la dura realidad en ese preciso instante. Las bisagras de la entrada principal estaban deterioradas por la oxidación y generaban un crujido que recordaba las atmósferas de miedo en las películas. Dentro, el espacio se encontraba húmedo y despedía un aroma viejo. A pesar de no ser exactamente como la acogedora imagen que había imaginado en las fotos, al menos era mío. Lleno de felicidad, Lucky recorrió la habitación vacía, deslizándose por el suelo antiguo de madera y ladrando con alegría. Se le notaba muy feliz, al menos a él. Al inicio, me dediqué a extraer las pocas posesiones que había traído conmigo. Mientras me disponía a instalar una cortina en la ventana de la sala, un repentino golpe en la puerta me sorprendió. Miré por la ventana y vi a una persona de mediana edad con una gorra de béisbol desgastada. Las arrugas en su cara se formaron por extensas horas de trabajo bajo la radiación solar directa. Al recibir a los invitados, su actitud era amigable, aunque parecía más de interés que de otra cosa. Vivo en la casa frente a la tuya, en el lado opuesto de la calle. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Aunque su idea sonaba genuina, noté en su mirada un gesto que me hizo sentir que me estaba evaluando. Después de intercambiar algunas palabras, me despedí y cerré la puerta, dejándome caer en el sofá. Tras una jornada extenuante, conservaba la ilusión de que la situación mejoraría. En esa noche, el silencio resultaba abrumador. No había sonido de sirenas, ni canciones de vecinos, ni siquiera el bullicio de los autos. El chirrido ocasional de la madera apenas se percibe, acompañado por el susurro del viento que se cuela a través de las rendijas de las ventanas. Intenté concentrarme en el libro que tenía entre mis manos, pero mi mente no dejaba de divagar. ¿Tomé la decisión correcta al venir a este sitio? Mientras Lucky se relajaba tranquilamente, no sospechaba de mis incertidumbres. Al despertar al día siguiente, fui sorprendido por el alegre trino de las aves, un sonido que tenía tiempo sin escuchar. Dirigíme al pequeño patio trasero con una taza de café en la mano, en busca de hallar paz. Lucky exploraba con entusiasmo, recorriendo cada esquina como si fuera un sitio inexplorado y repleto de emoción. En ese momento, al ver cómo mi animal disfrutaba, me di cuenta de que quizás eso era justo lo que necesitaba en ese instante. Un instante de tranquilidad, un momento para relajarse. Sin embargo, la paz se vio interrumpida más tarde al tratar de usar el agua caliente y darme cuenta de que la caldera no funcionaba. Decidí que mi fe se estaba desvaneciendo poco a poco. Decidí comunicarme con el vecino que había conocido el día anterior. A pesar de no querer generar malestar, no tenía otra opción disponible. Cuando llegó, traía consigo un estuche de herramientas y una actitud tranquila que contrastaba con mi creciente molestia. Inclinándose hacia la caldera, la inspeccionó minuciosamente. No es grave, pero será preciso comprar una pieza nueva. Mañana en la localidad puedo ayudarte a buscarla. Mostré mi agradecimiento sintiendo cierta timidez al necesitar ayuda tan pronto. Al momento de despedirse en la entrada, mencionó algo de manera casual que me llevó a pensar. No dejes que este lugar te domine. A pesar de su atractivo, guarda sus misterios. A lo largo del día,
Esa expresión no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Podrías explicarme qué quería decir con eso? ¿De qué tipo de trucos estaba hablando? Intenté aclarar mis dudas mientras paseaba con Lucky por los senderos del pueblo. Los pocos vecinos que encontraba me miraban con interés, como si fuera una extraña en su cotidianidad. Esa noche, mientras descansaba en el sofá con Lucky a mi lado, me comprometí con determinación a garantizar que todo saliera de manera favorable, sin importar las circunstancias. Había tomado una decisión de gran trascendencia y no tenía intención de dar marcha atrás. A la mañana siguiente, mientras terminaba de desayunar y observaba a Lucky olfatear las flores del jardín, el vecino volvió a aparecer en la entrada. En ese momento, llevaba consigo un paquete. Saludos, he traído la parte de la caldera. A pesar de no tener un precio elevado, si necesitas ayuda con la instalación, estoy aquí para ayudarte, dijo de manera amable. Me impresionó lo rápido que conseguía algo que probablemente ni siquiera tenían en existencias en la ferretería cercana. Sin embargo, no estaba en posición de cuestionar. Le di las gracias por su amabilidad y le propuse que pasara. Mientras estaba ocupado, Lucky observaba la escena a distancia, inclinando la cabeza con la típica curiosidad de los perros. Trataba de mantenerme activa clasificando las cajas que todavía no habían sido abiertas. De pronto, sin quitar los ojos de la caldera, cuestionó la razón de tu presencia en ese lugar. Me quedé asombrado por lo franca que fue al expresarse. Supongo que anhelaba una transformación, un ambiente más tranquilo. La ciudad ya no me resultaba acogedora. Al inicio, todos sostienen esa afirmación. No obstante, la tranquilidad no siempre refleja la realidad. A pesar de no haber entendido del todo lo que quería decir, decidí no darle mucha importancia. Tal vez esa fuera su manera de comenzar el diálogo. Al terminar la tarea, se levantó, se enjugó las manos con un trapo y me miró con expresión de contento y humildad, evidenciando su alegría por haber cumplido con éxito su trabajo. Listo, en este preciso instante cuentas con agua caliente. ¿Te gusta pasear por el campo? Acepté el acuerdo, aunque en realidad no podía recordar la última vez que había disfrutado de uno. Al día siguiente, me propuso acompañarlo a un sendero cercano que, en su parecer, brindaba las panorámicas más asombrosas del pueblo. A pesar de mis dudas iniciales, finalmente acepté. Al día siguiente, al salir de casa con Lucky, lo encontré esperándome al comienzo del sendero, con su perro a su lado. Nos saludamos y al instante los perros comenzaron a jugar como si se conocieran de toda la vida. La hermosura del camino resultaba impactante. Se formaba un rincón natural entre los árboles, donde el aire fresco impregnaba el distintivo aroma a tierra húmeda propio de zonas alejadas de la ciudad. Mientras caminábamos, la conversación fluyó de forma natural. Contaba relatos de la comunidad y brindaba detalles sobre su trabajo. Aunque no lo mencionó abiertamente, dio a entender que había experimentado momentos difíciles en los últimos años. En mi situación, opté por mencionar algunos aspectos de mi vida en la ciudad, sin profundizar en las razones que me llevaron a mudarme. Mientras los canes se entretenían en la distancia, de repente me señaló una elevación que se encontraba cercana. En mi infancia, solíamos ir a ese sitio con mi familia. Esa ubicación tenía un significado especial para nosotros. En la actualidad, me tomo momentos de pausa para meditar. Su voz empezó a sonar con un dejo de melancolía. No obstante, decidí no intervenir. Se notaba inmerso en sus recuerdos anteriores. Al regresar la puesta de sol, regresamos al pueblo. Los perros, cansados por la carrera, avanzaban tranquilamente a nuestro lado. Al regresar a mi hogar, lo vi detenido en la puerta y, tras unos momentos de silencio, me agradeció sinceramente mi visita. Por lo general, no suelo invitar a muchas personas, pero creo que sería positivo para ti explorar con más detalle este lugar. Antes de que pudiera responder, la persona ya se había marchado con su animal de compañía. Al volver a casa, sentí una tranquilidad poco común, aunque noté cierta inquietud en su manera de comunicarse. Esa noche, con Lucky descansando a mis pies,
Repasé mentalmente todos los acontecimientos del día. Aunque desconocía su historia, era evidente que entendía la idea de comenzar desde cero, lo que me reconfortaba en medio de la soledad. Al despuntar el sol del tercer día después de nuestra salida, me levanté temprano para regar el pequeño jardín que estaba en la parte posterior de la casa. Mientras atendía la manguera, escuché el ruido de alguien caminando detrás de mí. De repente, giré y me encontré con mi vecino, que estaba tranquilamente apoyado en la cerca que separaba nuestras viviendas. Mostró una sonrisa ladeada. No quise causarte miedo. Antes de emprender el viaje al pueblo, deseaba saludarte. ¿Necesitas algo específico? Aunque su actitud tranquila, algo en su llegada sorpresiva me hizo sentir incómodo. ¿Qué motivo tenía para estar allí a esa hora tan matutina? Sin decir nada, solo incliné la cabeza de un lado a otro y murmuré un gesto de gratitud. Asintió y luego se alejó con su perro. Intenté aliviar la molestia que experimentaba y me concentré en mis obligaciones. Pasé el resto del día organizando la cocina y colocando algunas imágenes en los estantes. En una de las imágenes se mostraba a Conlucky cuando era un pequeño cachorro. Al ver a mi perro descansando en la entrada, una sonrisa se formó en mis labios al recordar la alegría que ha traído a mi vida. Sin embargo, la tranquilidad se vio perturbada por un suceso inesperado. Lucky, por lo general sereno, empezó a manifestar señales de molestia. Al inicio pensé que había visto un animal salvaje cerca, pero al asomarme por la ventana, no vi nada. El lamento continuó sonando hasta que le di la libertad de salir al jardín. Tras dar vueltas y percibir los olores del entorno, volvió velozmente a su posición inicial. Cuando me preparaba para descansar esa noche, volví a sentir esa inquietud. No era miedo en sí mismo, pero se notaba un cambio en el ambiente. A pesar de eso, traté de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Una vez que había cerrado todas las ventanas y puertas, me dirigí a la cama. Al día siguiente, mientras caminaba con Lucky por el camino habitual, vi a mi vecino reposando en un banco cerca de la senda. Mientras parecía estar muy concentrado en su celular, de repente levantó la vista al percatarse de mi presencia y guardó rápidamente el dispositivo. Deseé los buenos días con la intención de mostrar una actitud relajada. «Buenos días», preguntó con amabilidad si había descansado lo suficiente, mostrando una sonrisa leve. Expresó su sorpresa ante la pregunta, la cual le tomó por sorpresa y no le permitió responder. «Anoche noté que las luces de tu casa estuvieron prendidas hasta muy tarde. Sentí una presión incómoda en la zona del vientre. ¿Habrá estado observando mi casa?» Intenté minimizar la situación y respondí que solo había estado leyendo un libro. Sin decir nada más, solo hizo un gesto afirmativo y empezó a caminar a mi lado. Los perros, como de costumbre, corrían delante de nuestro grupo. Durante nuestro paseo, intenté desviar la charla hacia temas triviales. Hablamos acerca del clima, los planes para arreglar una cerca caída y la limitada variedad de actividades de ocio disponibles en la localidad. Sin embargo, en cierto instante, noté que se detenía de vez en cuando, como si estuviera prestando atención a algún sonido detrás de nosotros. Miré 2 veces, pero la senda estaba vacía. Consulté si todo estaba correcto, intentando ocultar mi inquietud cada vez mayor. «Claro que sí, indudablemente», comentó entre risas breves y nerviosas que a veces la atmósfera en ese lugar puede ser demasiado silenciosa. Al regresar al pueblo, me acompañó hasta la entrada de mi casa y se quedó un rato más de lo habitual. Antes de su partida, señaló en dirección a una esquina del patio. «Sería recomendable que revisaras esa parte de la cerca. Se ha visto a alguien transitando por esa zona con gran energía». Al llegar al lugar indicado, pude notar que el terreno estaba perturbado, dando la impresión de que algo o alguien había pasado por allí hace poco. Aunque mi corazón se aceleraba, intenté restarle relevancia. Agradecí su guía y me despedí rápidamente. Durante la noche, al revisar el jardín con una linterna, no encontré nada fuera de lo común, excepto por las marcas en el suelo.
Puede que fuera un organismo vivo, o tal vez no lo era. Opté por asegurar la puerta y me comprometí a no darle demasiadas vueltas al tema. No obstante, cuando me disponía a descansar, Lucky se subió a la cama y se tumbó a mi lado, algo poco común en él. Aunque me esforcé, él se mantuvo en contra de manera decidida y dejó en claro que no planeaba irse. Al final, opté por acariciar su melena para intentar calmarme. A pesar de sentirme cansada, me costó mucho trabajo dormirme. Tras conseguirlo, tuve un sueño inquietante donde una figura en el jardín me observaba desde la oscuridad. De repente me desperté al oír a Lucky gruñendo en la oscuridad. A pesar de no poder distinguirlo con claridad, estaba seguro de que enfocaba su mirada de forma intensa en la entrada. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Durante toda la noche, la sensación de que alguien me vigilaba estuvo presente. Al día siguiente, al despertarme, la habitación se iluminaba con los rayos solares que se colaban por las cortinas. Lucky no estaba en la cama, pero lo hallé en el jardín divirtiéndose con un palo que había encontrado. La felicidad que mostraba me hizo sonreír, al menos él parecía ajeno a las inquietudes de los últimos días. Decidí modificar las circunstancias esa mañana. Optaría por salir a despejar la mente y dejar atrás esas sensaciones extrañas que me habían estado perturbando. Mientras me preparaba para preparar un café, escuché el ruido de alguien tocando a la puerta. Al abrir la puerta, me topé con mi vecino que estaba con su mascota y sostenía una bolsa de tela que colgaba de su hombro. Buenos días, ¿cómo estás? Pensé que quizás preferirías tener a alguien contigo durante el desayuno. Con orgullo exhibió el saco con pan recién hecho que trajo de la localidad. A pesar de haber experimentado un breve momento de duda, opté por recibirlo cordialmente. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa del comedor, mientras los perros descansaban en el suelo. La presencia de ese individuo se notaba de manera extraña en la sala. No causaba malestar, pero tampoco inspiraba tranquilidad. Solíamos charlar de manera informal, aunque él optaba por no compartir muchos pormenores acerca de su vida personal. Cada vez que trataba de obtener una respuesta directa, él eludía la pregunta y desviaba la conversación hacia mí. De pronto, hizo referencia a mi discreción, observándome con curiosidad. Manifesté con una sonrisa algo nerviosa mi tendencia a no ser muy extrovertida con individuos recién conocidos. Encogió los hombros con despreocupación y sacó una pequeña botellita de licor de su bolso. Es el acompañamiento ideal para disfrutar con una taza de café. ¿No es un poco temprano para empezar a disfrutar de la alegría? Decidí aceptar por cortesía y la conversación se volvió más relajada. Contó varias anécdotas locales, historias sobre su animal de compañía y sus paseos por los alrededores. Tras terminar mi café, decidí sacar a pasear a los perros. Aprobó la sugerencia y nos encaminamos juntos hacia la ruta que llevaba al sendero que habíamos explorado el día previo. El contraste perfecto se formaba entre la brisa fresca y el trino de las aves, que lograba alejar las inquietudes que habían invadido mi mente. Mientras los perros corrían delante de nosotros, pude percibir cómo las preocupaciones de las noches pasadas comenzaban a esfumarse. Decidimos hacer una pausa junto a un pequeño espacio despejado para descansar. Mientras contemplaba a Lucky corriendo detrás de su mascota, me mantuve de pie mientras él se sentaba en un tronco que había caído. De repente, sonó mi teléfono. Nico, hay algo que quiero mostrarte. Acercándome a su posición, él me señaló una pequeña planta con flores blancas. Son conocidos como jazmines silvestres. Durante la primavera, esta región experimenta un desarrollo extenso. En tiempos pasados, solía ser mi madre quien las recogía para llevarlas a nuestro hogar. Se rumoreaba que traerían buena suerte. Tomé una flor con mis manos, luciendo una amplia sonrisa. Fue una acción sencilla, pero llena de significado. En ese momento, nuestras miradas se encontraron. En la mirada de esa persona, noté algo distinto, una mezcla de vulnerabilidad y sinceridad que no había notado antes. Sin pensarlo demasiado, se aproximó hacia mí de manera casi instintiva y me dio un beso.
El beso fue breve, pero lleno de emociones. De repente, el transcurso del tiempo se detuvo y los ruidos del bosque se esfumaron. Al momento de despedirnos, noté una indecisión en su expresión facial, como si tuviera dudas sobre si había elegido la opción adecuada. Pidió disculpas de inmediato, dando un paso atrás y haciendo referencia al error. Lamento haber causado malestar, no fue mi intención. Meneé la cabeza mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Respondí con calma. Tranquilo, no hay de qué preocuparse. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Al volver al pueblo, se notaba un silencio más intenso de lo común. Mientras intentaba entender mis propios pensamientos, él parecía completamente concentrado en los suyos. Al llegar a casa, se paró frente al portón, tal y como hacía siempre. Mostró su gratitud por el recorrido completado. Preguntó con una leve sonrisa si nos veríamos de nuevo pronto. Respondí diciendo que sí, que tuviera precaución, mientras abría la puerta. Al arribar, Lucky se apuró en dirigirse hacia el interior, buscando su lugar habitual junto a la ventana. Me senté en el sofá con la pequeña flor blanca que aún sostenía en mis manos, la cual había recogido en el claro. Aunque el beso había sido inesperado, no podía evitar sentir emociones encontradas al respecto. Al caer la noche, intenté distraerme viendo una película. Sin embargo, mi mente volvía una y otra vez al claro del bosque, a la flor y a ese momento efímero que había provocado un cambio en mi ser. Fue la primera ocasión en la que sentí como alguien se integraba en mi vida desde que llegué al pueblo. No obstante, al mismo instante, me planteaba si esa decisión era la correcta. Al despertar, mi pecho se veía invadido por una mezcla de emociones, como si algo en mi interior no terminara de encajar. La flor blanca que había sido puesta en la mesa la noche anterior mostraba signos de marchitez, como si el transcurrir del tiempo y mis dudas hubieran desvanecido su belleza. Intenté no hacer caso a la sobrecarga mental y centrarme en las tareas cotidianas. Lucky, rebosante de energía como de costumbre, esperaba con entusiasmo su paseo matutino, así que tomé la correa y salimos al exterior. Esa mañana, en el ambiente del pueblo se percibía una mayor pesadez. Mientras mi mente evocaba el beso del día anterior, mis pies se desplazaban instintivamente. ¿Se ha incurrido en un error? ¿Podría ser solamente una reacción a la sensación de soledad que he estado sintiendo desde mi llegada? La ausencia de respuestas precisas me mantenía preocupado y gradualmente mi tranquilidad interior se veía alterada. Al llegar a la ruta habitual, lo vi esperándome. Ocupaba el mismo asiento de días anteriores, pero en esta ocasión no tenía a su compañero peludo a su lado. Al aproximarme, observé que levantó la vista y me saludó con una sonrisa que parecía indicar su interés en entablar una charla. Al recibirme, mostró su felicidad al encontrarme en ese lugar, con un tono que intentaba transmitir tranquilidad, aunque no lograba hacerlo del todo. Saludos matutinos. Consulté si todo estaba correcto, tratando de mostrar una actitud tranquila. Se confirmó la respuesta. El día de ayer noté tu falta de palabras al regresar. ¿Pasa algo? La pregunta me tomó por sorpresa, pero era inevitable tratar ese tema en algún momento. Mantuve la tranquilidad al contestar. Está correcto, no tienes de qué inquietarte. Me encontraba meditando profundamente, en particular, adaptarme a esta nueva residencia y a todo lo que conlleva, ¿entiendes? Claro que sí, respondió, a pesar de que en su rostro se reflejaba su duda de manera evidente. Posteriormente añadió, como si estuviera presentando un tema diferente. Anoche observé algo poco común cerca de tu jardín. 2 contornos. No estoy seguro si eran seres vivos o algo diferente. Las palabras que pronunció me pusieron en alerta. Intenté mantenerlo en secreto, pero mi mente comenzó a trabajar velozmente. ¿De qué sombras estás hablando? ¿Por qué razón estaría cerca de mi hogar a ese momento del día? Opté por no confrontarlo y en su lugar adopté una actitud imparcial. Es muy factible que los responsables sean felinos u otro tipo de animal parecido. De vez en cuando, dan un paseo por el área. A pesar de asentir con la cabeza,
Su rostro reflejaba su insatisfacción con mi respuesta. El trayecto continuó en un incómodo silencio y al regresar al pueblo, él permaneció en la entrada de mi casa, como era habitual. En esta ocasión, sin embargo, no pudo acceder. Se quedó en ese sitio, observándome detenidamente mientras yo desbloqueaba la entrada. Antes de marcharse, manifestó que si necesitaban asistencia, podían comunicarse con él sin problema. Al volver a casa, una inquietud me invadió y no podía librarme de ella. Durante todo el día, Lucky estuvo a mi lado, como si se hubiera dado cuenta de mi estado de ánimo. Aunque me senté para atender ciertas labores que había traído conmigo, él permaneció cerca, reposando a mis pies. Mientras revisaba papeles en la mesa del comedor al caer la tarde, escuché un ruido en el jardín. Al principio pensé que era el viento suave, pero al asomarme por la ventana, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Una de las macetas que había colocado junto a la cerca estaba inclinada y la tierra se había esparcido en el suelo. Rápidamente salí acompañado de Lucky, pero no pude ver a nadie a mi alrededor. ¿Podría haber sido una entidad? Tal vez, no obstante, algo parecía estar fuera de lugar en el ambiente. Al volver al interior, me aseguré de cerrar la puerta con llave, lo que hizo que me sintiera aún más inseguro. Recordé las palabras de mi vecino sobre las sombras misteriosas. ¿Cuál era la intención real que deseaba comunicar? ¿Por qué estaba cerca de mi casa? Cada vez son más las interrogantes que aparecen, generando un creciente sentimiento de falta de certeza. Durante la noche, intentando dormir, escuché un ruido en la puerta trasera de la casa. Un leve sonido se percibía, como si algo estuviera acariciando la superficie de la madera. Lucky, que reposaba junto a mi cama, se levantó de golpe y comenzó a producir sonidos guturales. Al despertar, mi corazón empezó a latir fuertemente al comprobar lo que estaba ocurriendo. Con valentía, me encaminé hacia la cocina en compañía de Lucky. Cuando la luz se encendió, el sonido desapareció. Me acerqué a la puerta y miré a través del cristal, pero no vi nada. Todo parecía estar en su lugar. Intenté persuadirme de que era la brisa o algún ser vivo rondando por ahí. No obstante, era imposible no notar que algo no iba bien. Estuve despierto toda la noche, con un sueño fragmentado, respondiendo con nerviosismo a cada sonido leve que escuchaba. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras a las que había aludido se materializaban frente a él. Al día siguiente, mi primera acción fue reforzar aún más los cerrojos de las puertas y las ventanas. Aunque tenía dudas sobre si estaba exagerando, decidí estar preparada. Mientras instalaba un nuevo cerrojo en la puerta, vi cómo mi vecino se acercaba por el camino. Sentí una opresión en el vientre, a pesar de que era algo que no podía evitar. En esta situación, sin embargo, su presencia no parecía ser de ayuda. Se detuvo a una distancia prudente y clavó la mirada en mí. Mientras ajustaba el cerrojo con un gesto de cabeza, consultó si todo estaba correcto. Claro, solo estoy tomando precauciones. En las noches, he notado algunos ruidos. Asintió con calma, como si estuviera pensando en algo pero le faltara coraje para decirlo. Tras un momento de silencio incómodo, finalmente se decidió a hablar. Permanece atento. En este sitio, a veces las apariencias pueden ser engañosas. En vez de tranquilizarme, sus palabras solo aumentaron mi inquietud. Mientras me alejaba, me cuestionaba sobre la identidad de la persona o cosa que me estaba poniendo en guardia. El día comenzó con un ambiente tranquilo. Después de las noches animadas y llenas de acontecimientos inesperados, decidí enfocarme en Lucky. Era él quien me conectaba con la realidad en este lugar lleno de situaciones inciertas. Tu energía y entusiasmo siempre lograban arrancarme una sonrisa, incluso en los momentos de mayor tensión. Mientras acomodaba la sala, Lucky se aproximó con su juguete entre los dientes, moviendo la cola con entusiasmo. Acercándose a mí, dejó caer el artículo frente a mis ojos y me miró intensamente, esperando a que lo lanzara. Ante su insistencia, no pude resistirme y me senté en el suelo, preparada para cumplir con lo que quería. Cada vez que lanzaba el juguete,
Lucky se movía rápidamente para atraparlo y volvía a mi lado con la misma energía que al principio. Después de un corto periodo, decidimos cambiar el juguete por su malla de goma favorita, lo que incrementó la tensión del momento. A pesar de su incansable vitalidad, me costaba mucho seguirle el ritmo. En ese instante, me percaté de que llevaba conmigo un dispositivo automático para encontrar pelotas que nunca había usado previamente. Pensé que sería una magnífica idea brindarle una oportunidad, así que opté por salir a su encuentro. El dispositivo, un juguete, funcionaba mediante una palanca que disparaba la red al ser activada. Lucky rebosaba emoción, brincando alegremente antes de hacer su primer lanzamiento. Al activar la palanca después de instalar la red, no se observó ninguna respuesta. ¿Es posible que esté dañada? He estado meditando. Saqué la red con el fin de revisar el sistema y noté que algo parecía estar obstruido. Reorganicé ciertas secciones, las reinstalé y esta vez comenzó a funcionar, aunque con una velocidad algo menor. Lucky estaba impaciente, sin entender por qué tardaba tanto. Cada vez que paraba la máquina para hacer una inspección, sus ojos me miraban con una expresión que parecía decir: adelante. Otra vez, por favor. Tranquilízate, estamos a punto de terminar, le dije con una sonrisa mientras volvía a arreglar el dispositivo. Seguimos en esta dirección. Ponía la red, la lanzaba, la volvía a poner y revisaba la máquina una y otra vez. Lucky no paraba de ladrar y moverse con rapidez, instando a seguir adelante sin detenerse. Perdí la noción del tiempo. Esta corta serie de actividades me atrapó de manera sorpresiva. Era imposible resistirme ante la contagiosa felicidad que emanaba. Cada vez que veía la alegría al regresar con el juguete, algo en mi corazón se iluminaba. Sin darme cuenta, pasé toda la tarde divirtiéndome con él. La tarea parecía haber acaparado toda mi atención durante el día. Al finalizar mi actividad, exhausta, me di cuenta de que había pasado más tiempo del que había planeado. Al atardecer, el sol comenzaba a esconderse y las sombras del jardín se alargaban. Lucky se acomodó junto a mí con su manta enredada entre las patas, mientras yo me recostaba en la pared, sintiendo una mezcla de calma y cansancio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Un ruido seco en la parte trasera de la casa rompió el momento. Lucky levantó la cabeza de forma veloz, demostrando interés, mientras yo me enderecé tratando de percibir los sonidos con más nitidez. Era visible cuando salía del depósito donde almacenaba algunas herramientas. Comencé a experimentar un aumento en mi ritmo cardíaco. ¿Sería posible transformarse de nuevo en una criatura? ¿Quisiera agregar algo adicional? Tomé una linterna y me dirigí al jardín, en compañía de mi perro Lucky. En este momento, su comportamiento era diferente. Mantenía vigilancia constante sin hacer ruido, moviéndose con cuidado mientras progresábamos. Al llegar al depósito, notamos que la puerta estaba entreabierta. Por la mañana, verificó que la puerta estuviera cerrada. Con la linterna en la mano, abrí la puerta y entré en la habitación. Aunque algunas herramientas estaban un tanto fuera de lugar, la apariencia general era de organización. No se detectaba ninguna mercancía robada. No obstante, era claro que alguien había estado en ese sitio. Tras echar un breve vistazo, cerré con llave la puerta antes de regresar a casa. Lucky se mantenía vigilante, mostrando falta de confianza en la situación de seguridad. Esa noche, al intentar dormir, mi mente no dejaba de repasar lo sucedido. La mezcla de emociones, entre la felicidad de compartir momentos con Lucky y la creciente preocupación por los eventos extraños, comenzaba a impactar mi estado emocional. Mientras descansaba en mi cama, acaricié a mi perro que estaba a mi lado. Agradecí a mi amigo por cuidarme, susurrando con un ligero sentimiento de calma por tenerlo a mi lado. Aunque trataba de convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, en mi interior sentía la urgencia de estar preparada. Independientemente del acontecimiento que estuviera teniendo lugar, aún no había concluido. A la mañana siguiente, el firmamento amaneció velado por un manto de nubes.
mientras me preparaba para preparar una taza de café, una sensación de inquietud me invadió al sentir como una corriente de aire frío se filtraba por las rendijas de las ventanas. Lucky, siempre brillante, también exhibía una serenidad poco común, como si presentía algo en el ambiente. Decidí mantener mi mente ocupada realizando tareas provechosas, así que me dirigí al jardín para recoger las macetas que olvidé al aire libre la noche anterior. Al mover una de las macetas, noté algo poco común. Algunas marcas en el piso cercanas al depósito. Se podían ver pequeñas huellas, sin embargo, no correspondían a ningún ser vivo. Las líneas se destacaban mucho, mostrando claramente la forma de los zapatos. En ese instante, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Miré a mi alrededor en busca de alguna señal de movimiento. No obstante, la tranquilidad reinaba en el ambiente. Me comuniqué con Lucky, quien salió rápidamente de la casa y examinó los alrededores con su energía distintiva. Al llegar a las señales, interrumpió su caminar y comenzó a ladrar. Aunque respondió de forma emotiva, intenté mantener la calma. Decidí iniciar una charla con el vecino. Dado que estaba familiarizado con los residentes locales, él resultó ser la persona idónea para detallarme la situación en el pueblo. Me dirigí a su casa, que estaba muy cerca de la mía, y toqué la puerta. Después de un breve momento, apareció con su compañero peludo a su lado, reflejando en su rostro una mezcla de sorpresa y curiosidad. Al observar mi expresión, me preguntó si me encontraba bien, a lo que respondí que no estaba seguro. Hoy por la mañana encontré algo poco común en mi patio. Señales cerca del depósito. ¿Últimamente has sido testigo de algo poco común? Su rostro reflejó una ligera oscuridad, como si estuviera indeciso acerca de lo que iba a decir. Comentó que no vio nada fuera de lo común, aunque señaló que en ocasiones ocurren sucesos extraños en esa zona. Puede ser que se trate de niños que están jugando o de algún residente de la zona que simplemente estaba de paso. Sería apropiado colocar una cerradura de mayor durabilidad en dicha puerta. Aunque la respuesta tenía sentido, algo en la forma en que se expresó generó dudas en mi mente. Aceptó acompañarme de vuelta a mi casa para revisar el depósito juntos, a pesar de que decidí encargarme por mi cuenta. Agradecí y regresé junto a Lucky, quien seguía oliendo el entorno, como si aún estuviera inquieto. Durante la tarde, traté de distraerme con actividades simples. Cogí el recolector de pelotas y volví al jardín para jugar con Lucky y pasar un rato divertido. No obstante, en ese momento, mi foco continuaba siendo capturado por el almacén. Sentía la urgencia de explorar más a fondo el asunto debido a una voz interior. A pesar de eso, me asustaba la idea de investigar por mi cuenta. Esa noche, al revisar las cerraduras antes de acostarme, escuché un ruido que venía de la ventana de la sala. Un leve sonido se percibía, como si algo estuviera chocando contra el vidrio. Apagué las luces para pasar desapercibida y me acerqué con cautela. Al mirar por la cortina, solo noté la falta de iluminación. No obstante, de pronto escuché un ruido crujiente que venía del jardín. Tomé la linterna y salí al patio con Lucky acompañándome. El viento soplaba frío y sin hacer el menor ruido, de tal manera que mis pasos resonaban como estruendosos sonidos a mi alrededor. Revisé los alrededores de la casa, pero no encontré ninguna irregularidad. Las macetas seguían en su posición original, mientras que el almacén estaba cerrado con llave. Al regresar a mi hogar, me di cuenta de algo nunca antes visto. Junto a la puerta principal descansaba un pequeño trozo de papel doblado. Con suavidad lo agarré y procedí a descubrir su contenido. En el interior había un mensaje escrito a mano con una escritura irregular que daba una advertencia. Es necesario mantenerse alerta. Evita depositar tu confianza en nadie. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón. ¿Quién se encargó de dejar eso en ese lugar? ¿Se trató de una advertencia legítima o de un acto intimidatorio? Entré rápidamente y cerré la puerta con la llave. Me senté en el sofá junto a Lucky, tratando de procesar la sorpresa recién revelada.
La sensación de seguridad que intentaba crear en este lugar se estaba desvaneciendo poco a poco. Tenía dudas acerca de cuál alternativa era la más adecuada para elegir. Era imposible entablar una conversación con mi vecino. Si la veracidad del mensaje estaba en duda, no podía confiar en él ni en nadie más. Decidí guardar el archivo en un cajón y mantenerlo en secreto por un tiempo. En caso de cualquier imprevisto, es fundamental encontrar una solución. Esa noche, mientras intentaba dormir, me despertó un sonido metálico, como si alguien intentara acceder al depósito. Me mantuve inmóvil, percibiendo los latidos acelerados de mi corazón, mientras Lucky emitía un suave gruñido. Cambiar de posición me generaba temor. Solicité que se distanciara lo que se encontraba cerca. Experimentaba una sensación de agobio en el lugar que había escogido para encontrar paz interior. Casi no se puede soportar esa sensación. En ese instante, estaba segura de que algo no iba como debía. La mayor dificultad de la situación residía en la falta de certeza acerca de a quién confiar verdaderamente mis confidencias. En la noche siguiente, mi mente no paraba de dar vueltas al contenido del mensaje que había encontrado. Las palabras sencillas, a pesar de ser inquietantes, se reiteraban sin cesar. Atención. Evita depositar tu confianza en alguien. Intenté concentrarme en distintos aspectos. No obstante, la inquietud crecía con cada sonido y cada sombra que se reflejaba en las paredes. Decidí no seguir en esa circunstancia, experimentando una sensación de estar atrapada por la falta de certeza y el miedo. Al día siguiente decidí por una opción. Me dirigiría al pueblo con la intención de entablar una charla con alguien, ya sea el encargado de la tienda o algún vecino cercano. No obstante, al abrir la puerta principal, me encontré con mi vecino esperando que yo llegara. Su rostro reflejaba seriedad, en contraste con su típica actitud tranquila. Preguntó directamente si podían hablar un rato. A pesar de mis dudas, al final accedí asintiendo con la cabeza. Nos sentamos en el porche, mientras mi fiel compañero Lucky descansa a mis pies. Antes de empezar, tomó una respiración profunda. Claramente, algo ha estado causándote preocupación. Puede que tengas incertidumbre sobre mi fiabilidad, pero es esencial que te concentres en lo que tengo que comunicarte. Anoche vi a alguien rondando cerca de tu casa. Creo firmemente que no era una persona de la zona. Experimenté una sacudida en mi corazón. ¿Alguien más estaba allí? Me gustaría saber quién es la persona y cuál es la motivación detrás de esa identidad. Antes de responder, sacó de su bolsillo un llavero con una pequeña flor de metal. Hallé esto cerca de tu caseta. No sé quién es esa persona, pero tengo la sensación de que alguien te ha estado mirando. Lo miré con sorpresa. ¿Por qué no me informaste de esto con anticipación? ¿Cuál era el motivo para haber guardado en secreto esa información hasta ahora? No obstante, no era el momento oportuno para entablar una discusión. Viví una sensación de movimiento a mi alrededor, una urgencia que no podía ignorar. Decidí conservar la serenidad y no permitir que el temor me dominara. En lugar de eso, opté por tomar el llavero y ponerlo en un lugar seguro. Anhelaba llevar a cabo mi propia indagación y descubrir la verdad oculta detrás de este tema. Después de agradecer, me despedí de forma breve y volví al interior de la casa. Lucky me acompañaba de cerca, como presentía que algo estaba a punto de cambiar. Esa tarde, mientras revisaba los artículos en mi depósito, noté algo que me hizo detenerme repentinamente. Detrás de una de las cajas, había un diminuto sobre. Mostraba una fina capa de polvo, como si hubiese permanecido allí por mucho tiempo. Al encontrar lo que contenía, me encontré con una carta escrita a mano. El mensaje no estaba destinado a mí, sino a alguien llamado Ana. A pesar de ser confuso, mencionaba un enigma secreto en la casa. Al revisar las palabras, mi corazón latía con fuerza. ¿Es posible que alguien esté interesado en esto más adelante? ¿Por qué motivo es eso? No contaba con el tiempo suficiente para meditar. De pronto,
Un fuerte ruido en la entrada del depósito me hizo girar rápidamente la cabeza. Mi vecino se aproximó a mí con una voz llena de ansiedad y me cuestionó sobre mis acciones. Enseñé la carta hallada y le informé qué era lo que sostenía en mi mano. Su rostro experimentó una transformación. En su rostro se reflejó un momento de sorpresa, pero rápidamente una leve sonrisa se formó en sus labios. En ese instante, me di cuenta de algo realmente relevante. Poseía más sabiduría de la que había mostrado. Tal vez sería prudente que lo dejaras. Es mejor no estar al tanto de ciertas situaciones. Antes de marcharse, hizo un comentario breve y luego se retiró sin decir nada más. Esa noche, después de asegurar todas las entradas con llave, me senté en el sofá con Lucky a mi lado. Mientras acariciaba su cabeza, reflexionaba sobre los sucesos recientes. Aunque las piezas del puzzle no encajaban todavía, estaba segura de que tenía respaldo. Mi perro, mi leal compañero, seguía siendo mi ancla en medio de este caos. Cuando la medianoche se aproximaba, finalmente tomé una decisión. Puse la carta en una caja junto con el llavero y el mensaje. Los enigmas no podían dominar mi vida en este sitio. Al cerrar los ojos, noté la reconfortante presión de Lucky al lado de mi pierna. Finalmente, una sonrisa iluminó mi cara tras varios días. Contar siempre con la fidelidad inquebrantable de mi leal compañero, sin importar las circunstancias, era una fuente de gran consuelo.